El viento ululaba, un lamento espectral a través del valle de los medios. El olor a sudor, miedo y hierro quemaba la garganta. Frente a nosotros, una marea humana, los madmedianitas, crecía como una plaga, sus corazones oscurecidos por la bajeza y la crueldad. Sus espadas brillaban a la luz de la luna, reflejando una promesa de muerte. Gedeón, un hombre pequeño en un ejército desesperado, observaba. La incertidumbre le mordía el alma, pero en sus ojos persistía una chispa, una fe que parecía desafiar la propia oscuridad. ¿Podría un hombre, un humilde segador, enfrentarse a una fuerza tan abrumadora? La respuesta, oh mortales, reside en los secretos que la noche nos revela, en la mano de Dios que se extiende en la desesperación. El Valle de los Medios, una tierra marcada por la opresión. Durante 7 años, los madmedianitas, una coalición de pueblos paganos, habían sometido a Israel a una tiranía brutal. El grano era confiscado, las cosechas destruidas, las mujeres violadas. Gedeón, llamado Jerubbaal, un hombre que antes se ocultaba entre los trigos, había decidido rebelarse, pero su ejército era una sombra comparada con la fuerza inmensa que le enfrentaba. El temor paralizaba a los hombres, un miedo justificado ante la magnitud de la amenaza. El consejo de los profetas había sido claro. La victoria no provendría de la fuerza bruta, sino de la voluntad divina, de una prueba de fe que pondría a prueba la resistencia del corazón humano. Gedeón, guiado por ángeles y alimentado por la desesperación de su pueblo, reunió a un reducido grupo de guerreros, no los más fuertes, sino los más valientes, aquellos capaces de escuchar la voz silenciosa de la fe en medio del caos. La orden resonó en la noche, que los que tienen miedo vayan a sus casas. Un río de hombres consumidos por el terror abandonó la formación. Aquellos que quedaron, 300 guerreros, se separaron en las comarcas del valle. Gedeón, imitando a los ángeles, equipó a sus hombres con cuernos vacíos, jarras de barro y antorchas encendidas dentro de cada una. Al romper la noche, el valle se llenó de una confusión ensordecedora. 300 hombres, levantando sus jarras y gritando, «¡La espada del Señor y de Gedeón!», sembraron el pánico entre los madmedianitas. La ilusión de una legión invisible, el choque de los sonidos, el miedo primario, las líneas enemigas, desestabilizadas, se confundieron, atacándose entre sí, creyendo verse asaltados por un ejército fantasmal. El Dios de Israel, silente hasta entonces, había revelado su poder a través de la debilidad y la estrategia. La matanza cesó con el amanecer, dejando tras de sí un valle marcado por el horror y la desolación. Los madmedianitas, una fuerza formidable solo unas horas antes, yacían derrotados, sus espadas caídas, su orgullo hecho pedazos. Pero la victoria no era un triunfo de la fuerza, sino una lección para las generaciones venideras. Gedeón se negó a aceptar la liderazgos, entendiendo que la gloria pertenecía únicamente a Dios. La historia de los 300 no es un relato de poderío militar, sino una advertencia. Incluso en la noche más oscura, la fe, la humildad y la obediencia a la voluntad divina pueden vencer a los ejércitos del mundo. La verdadera victoria, mortales, reside en el temor de Dios, no en la alabanza de los hombres.